Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una clase más a nuestra Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Es un grato placer para nosotros poder contar con ustedes en este día y que podamos aprender más de la palabra del Señor en este día. Entonces, vamos a poner primeramente en las manos de Dios esta clase para que Él sea dirigiéndola y para que todo sea para su gloria y para su honra. Entonces, oramos. En este día, Padre de la Gloria, primeramente, te damos muchas gracias por todas las cosas que tú nos das, por tus infinitas bendiciones, porque sabemos que son inmerecidas, Dios, porque somos pecadores y a cada momento nosotros cometemos errores contra ti. Por eso te pido que tú seas perdonándonos y asimismo te pido que tú seas teniendo misericordia. Por favor, perdónanos por todas las falencias que cometemos cada día y te pido que tú seas teniendo misericordia y gracia por cada uno de nosotros. Permite que por medio de estas clases podamos evangelizar más cada día a los niños para que ellos a un futuro lleguen al arrepentimiento, dobleguen su corazón y te pidan perdón a ti por todos sus pecados. Te pido que tú seas también ayudando a sus padres y asimismo que seas dirigiendo esta clase para que todo sea para la gloria y la honra tuya. Todo esto te lo pedimos muy humilde en el nombre de Jesús. Amén. Bueno niños, entonces como hemos visto, como recuerdan ustedes, hemos visto los viajes misioneros de Pablo. Entonces vemos en el versículo de Hechos 21 que él estaba en Jerusalén. Entonces vemos que allí en Jerusalén, él después, comenzamos desde el versículo 26, él es arrestado en el templo. Entonces nuestro versículo, nuestro pasaje bíblico del día de hoy va a ser Hechos desde del 21, el capítulo 21 a partir del versículo 26. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La dinámica de esta clase es, como vemos, el texto es un poco extenso, entonces lo vamos a dividir en dos videos, ¿listo? Entonces, por favor, cuando terminen este video, por favor, siguen el otro link y vamos a ver la segunda parte de nuestra clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar desde el versículo 26. Entonces, comenzamos desde el versículo 26. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. O sea, querían apresarle. Cuando dice que alborotaron, es que crearon como enojo en el pueblo. Dice, pero, dice en el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Recuerden que todos los pueblos que visitaba Pablo en sus viajes misioneros eran pueblos idólatras, eran pueblos que no creían en nuestro Señor Jesucristo, y esa era su misión en cada uno de los lugares a donde él iba a predicar. Entonces por eso no querían a Pablo, porque él estaba predicando el sano evangelio, mas ellos tenían otros dioses. Dice en el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Recuerden que en nuestras clases anteriores veíamos el alboroto que hubo en Éfeso. ¿Listo? Seguimos entonces acá, en el versículo 31. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que echaron fuera a Pablo. Entonces, seguimos entonces acá en el versículo 31. Y procurando ellos matarle, esa era su intención. La intención del pueblo era matarle. Vemos las intenciones tan fuertes y tan malas que el pueblo quería. Querían matarle. Dice, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, o sea, estaba enojada. Dice, tomando luego soldados y centuriones,
corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, cuando vieron a las autoridades, dejaron de golpear a Pablo. Vemos que primero lo echaron del templo y después lo golpearon. Dice, entonces llegando el tribuno, le prendió y le echó y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, porque el que decía antes, como nos mencionaba ante las escrituras, que el pueblo estaba alborotado. Seguimos en el versículo 34, y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Este era un lugar. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado un peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Entonces vemos que querían todo el tiempo, era incitando y diciéndole a aquellos soldados que querían que Pablo muriera. Seguimos entonces en nuestro versículo 37. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, el idioma griego. Dice, ¿no sabes, no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Esto le preguntaba allí al tribuno. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Recuerden que él era antes llamado Saulo de Tarso, o sea, de la ciudad de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él quería defenderse, dice, y cuando él se lo permitió, o sea, que el hombre se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones, hermanos, oíd mi defensa ante vosotros. Él quería hablar y quería defenderse. Dice, y al oír lo que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. El pueblo calló, enmudeció. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, pero hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esto era lo que estaba haciendo Pablo, él a eso se dedicaba, a llevar a hombres y mujeres a la cárcel a aquellos cristianos que estaban predicando la palabra del Señor. Dice en el versículo 5 del capítulo 22, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Recuerden que esa era la ocupación, eso era lo que estaba haciendo Saulo cuando tuvo el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba yendo a Damasco y estaba apresando cristianos. Sigue en el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, así como lo podemos ver en la imagen. Entonces, ¿qué fue lo que él recibió? Una luz muy fuerte del cielo. Yo entonces, dice en el versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía que era Dios que le estaba hablando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron. Entonces vemos que aquellas personas que vieron la luz se espantaron, o sea, se asustaron, así como lo podemos ver en la imagen. Dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
Entonces vemos que acá Pablo, para defenderse de aquellas acusaciones que está haciendo el pueblo de Jerusalén, está comenzando a hablar de su conversión, de cuando Dios lo llamó al arrepentimiento. Listo, niños, entonces hasta acá vamos a dejar el primer video. Espero que me sigan en el siguiente, en el segundo video, para que podamos terminar de ver nuestra clase del día de hoy. Ya nos vemos.